Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Daniel Guzmán había aprendido hace mucho tiempo que las cadenas más fuertes no están hechas de acero, están hechas de amor. Mientras observaba a su hijo de 7 años, Lucas, organizar cuidadosamente sus figuras de acción en la alfombra de la sala, narrando una elaborada historia sobre héroes y villanos, Daniel sintió esa calidez familiar extenderse por su pecho. El niño tenía el cabello oscuro de su madre, pero los ojos grises de Daniel y una imaginación inagotable. Papá, ¿puede el halcón rojo formar equipo con el caballero de titanio, aunque sean de universos diferentes? Preguntó Lucas, sosteniendo 2 figuras. Daniel dejó su café y se agachó junto a su hijo. ¿Por qué no? A veces los mejores equipos son los que nadie espera. Lucas sonrió y Daniel le revolvió el pelo. Estos momentos lo eran todo. Hace 3 años, Daniel trabajaba 80 horas a la semana como abogado litigante civil, ganando casos pero perdiendo tiempo. Entonces nació Lucas y algo cambió. Daniel reestructuró todo su despacho, aceptó menos clientes y se centró en trabajos por contrato que podía hacer desde casa. Sus colegas lo llamaron suicidio profesional. Daniel lo llamó elegir lo que importaba. Andrea llegará pronto a casa, dijo Daniel, mirando su reloj. ¿Qué tal si recogemos antes de cenar? La sonrisa de Lucas vaciló levemente, pero asintió y comenzó a reunir sus juguetes. Daniel se dio cuenta, pero no hizo comentarios. Su esposa, Andrea, había estado distante últimamente, más irritable, siempre con su teléfono. Su matrimonio había sido apasionado una vez, incluso un torbellino. Se conocieron en una gala benéfica hace 5 años, donde Daniel estaba haciendo contactos y Andrea servía champán. Ella había sido hermosa, atenta, aparentemente fascinada por todo lo que él decía. Se casaron en 6 meses. Pero la maternidad la había cambiado, o la había revelado. Se preguntaba a veces Daniel en sus momentos más oscuros. La puerta principal se abrió y Andrea entró cargando bolsas de compras de Palacio de Hierro, con su cabello rubio recogido severamente hacia atrás. La casa es un desastre, dijo secamente, sin molestarse en saludar. Estábamos terminando de recoger, respondió Daniel con calma. ¿Cómo te ha ido el día? Bien. Desapareció en la recámara sin besar a ninguno de los dos. Lucas miró a Daniel con esos ojos cómplices que parecían demasiado viejos para un niño de 7 años. Los niños veían más de lo que los adultos creían. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Andrea salió de la recámara con el teléfono presionado contra la oreja. Lo sé, papá estaba diciendo. Estaremos allí este fin de semana. Sí, los dos. Es el momento. Daniel levantó la vista de su laptop. ¿Momento de qué? Andrea terminó la llamada abruptamente. Mi padre quiere que visitemos el rancho. Han pasado meses. El rancho de don Fausto Carvajal. Daniel solo había estado allí 2 veces. Una cuando eran novios y otra justo después de que naciera Lucas. Ambas veces se había ido con una sensación inquietante que no podía nombrar. La propiedad era enorme, extendiéndose a través de 80 hectáreas de tierras de cultivo en Durango, pero Fausto no cultivaba. Afirmaba que la tierra era su inversión para el retiro, pero Daniel nunca había descubierto qué hacía realmente el anciano con ella. ¿Este fin de semana?, preguntó Daniel. Lucas tiene fútbol. No puede perderse un partido. El tono de Andrea no dejó lugar a discusión. La familia es importante. Daniel estudió el rostro de su esposa, notando la tensión alrededor de su boca, la forma en que no le miraba a los ojos. ¿Está todo bien con tu papá? Se está haciendo mayor. Quiere ver a su nieto. Caminó hacia la cocina y se sirvió vino. Vamos a ir, Daniel. No hagas esto difícil. Durante los siguientes días, Daniel notó que Andrea hacía llamadas a horas intempestivas, siempre saliendo al jardín o metiéndose en el baño. Lucas, normalmente platicador sobre todo, se quedaba callado cada vez que surgía el tema del rancho. El viernes por la mañana, Daniel cargó el coche mientras Andrea estaba en la entrada revisando su celular. Lucas agarraba su mochila, con los nudillos blancos. Oye, campeón. Daniel se arrodilló. ¿Qué pasa? El labio de Lucas tembló.
No quiero ir. Es solo por el fin de semana. El abuelo Fausto probablemente tenga cosas padres que enseñarte. ¿Tractores? Tal vez caballos. No hay animales allí, susurró Lucas. La última vez estaba vacío, solo campos y esa gran bodega que siempre está cerrada con candado. Daniel frunció el ceño. El niño tenía razón, para ser un rancho, el lugar había estado inquietantemente desprovisto de ganado o cultivos. ¿Qué más recuerdas de eso? Hombres venían por la noche en camionetas. Entraban en la bodega, y oí. Lucas se detuvo, sus ojos desviándose hacia Andrea, que caminaba hacia ellos. Vámonos, dijo ella bruscamente. Ya llegamos tarde. El viaje hacia Durango duró 6 horas. Lucas se sentó en la parte trasera, inusualmente apagado, mientras Andrea enviaba mensajes de WhatsApp constantemente. Daniel intentó conversar, pero ella le daba respuestas cortantes. En su lugar, puso la lista de reproducción favorita de Lucas y observó el reflejo de su hijo en el espejo retrovisor. El niño estaba asustado. Genuinamente asustado. A 2 horas del rancho, Daniel paró en una gasolinera Oxo Gas. Mientras Andrea entraba a la tienda, se volvió hacia Lucas. Háblame, hijo. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Lucas se desabrochó el cinturón y trepó al asiento delantero, presionándose contra Daniel. Pasan cosas malas allí, papá. Puedo sentirlo. Cuando fuimos antes, tuve pesadillas durante semanas. ¿Pesadillas sobre qué? Ser perseguido. Estar en una jaula. ¿Y el tío Braulio? Braulio. Daniel interrumpió. El hermano mayor de Andrea. Conoció al hombre una vez, cuello grueso, tatuajes cubriendo ambos brazos, ojos que evaluaban a Daniel como si estuviera calculando su valor. ¿Qué pasa con él? Dijo cosas. Cuando tú y mamá estaban en la casa grande hablando con el abuelo, él me llevó a la bodega y dijo que debería aprender a cazar. Me enseñó que había cuartos bajo tierra. Papá, cuartos de metal. A Daniel se le encogió el estómago. ¿Te hizo daño? No, pero quería. Podía notarlo. Seguía sonriendo raro y diciendo que yo era ganado de primera, y que los clientes pagarían extra por alguien de mi edad. La bomba de gasolina hizo clic detrás de él. Andrea estaba regresando. Daniel tocó la cara de Lucas. No dejaré que te pase nada. Lo prometo. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Entonces no vayas. Por favor, papá. Podemos dar la vuelta ahora mismo. Andrea abrió la puerta de un tirón. Súbete atrás, Lucas. Ahora. Andrea, está alterado. Está siendo dramático. Ella agarró el brazo de Lucas lo suficientemente fuerte como para hacerle hacer una mueca de dolor. Cállate o le daré una razón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Las manos de Daniel se apretaron sobre el volante. Andrea, suéltalo. Lo hizo, pero su sonrisa era fría. Maneja, Daniel. Mi familia está esperando. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. La mente de Daniel daba vueltas con lo que Lucas había dicho. Cuartos subterráneos, ganado de primera, clientes. Las palabras formaban una imagen que no quería ver. Buscó el número de Fausto en su celular, con la intención de llamar y cancelar inventar que Lucas estaba enfermo, pero Andrea lo observaba como un halcón. Salieron de la carretera federal hacia un camino de terracería marcado solo por un buzón abollado. El paisaje se volvió escaso. Campos interminables de nada. Ninguna casa en kilómetros. Finalmente, la propiedad de don Fausto Carvajal apareció a la vista, una casa de campo desgastada. Esa enorme bodega que Lucas mencionó y varias construcciones que Daniel no recordaba de antes. Braulio Carvajal estaba esperando en la entrada, recargado en una camioneta pick-up. Se enderezó cuando los vio, su sonrisa todo dientes y sin calidez. Fausto salió de la casa, más viejo y delgado de lo que Daniel recordaba, pero sus ojos eran agudos. Ahí están mi hija y mi nieto. Ignoró a Daniel por completo. Andrea se bajó y besó la mejilla de su padre. Estamos aquí tal como querías.
Daniel se bajó lentamente, cada instinto gritándole que agarrara a Lucas y se fuera. Pero su hijo ya estaba rodeado, Andrea a un lado, Fausto al otro, Braulio dando vueltas por detrás. Lucas, mi muchacho, dijo Fausto, con voz de abuelo pero ojos fríos. Has crecido. Ven, déjame enseñarte el rancho. En realidad, interrumpió Daniel, creo que Lucas podría estar incubando algo. Tal vez deberíamos volver. Tonterías, intervino Andrea. Está bien, ¿verdad, Lucas? Su hijo se quedó congelado, mirando a sus padres con esos ojos cómplices. Abrió la boca, luego la cerró y asintió. Buen muchacho, dijo Fausto, poniendo una mano en el hombro de Lucas. Braulio, ¿por qué no le das a Daniel el gran tour mientras yo me pongo al día con Andrea y Lucas? Cada músculo de Daniel se tensó. Preferiría que nos quedáramos todos juntos. Daniel, la voz de Andrea fue aguda. Ve con Braulio. Estaremos bien. Braulio sonrió. Vamos, licenciado. Tengo algo especial que enseñarte en el campo sur. Un nuevo sistema de drenaje que instaló mi papá. Imagino que con tu experiencia en contratos, podrías encontrar interesante la ingeniería. Era claramente una trampa para separarlo de Lucas, pero Daniel no podía averiguar cómo negarse sin armar un escándalo. Miró a su hijo, tratando de comunicarle todo con los ojos. Sé listo. Ten cuidado. Voy a volver. Lucas asintió levemente. Guíame, le dijo Daniel a Braulio, ya planeando cómo terminar este tour lo más rápido posible. Mientras caminaban hacia la cuatrimoto, Daniel miró hacia atrás. Fausto estaba guiando a Lucas y Andrea hacia la bodega. Su hijo miró hacia atrás una vez, y Daniel lo vio claramente en su rostro: miedo. Daniel se subió a la cuatrimoto detrás de Braulio, con la mente ya corriendo a través de estrategias de salida. Le daría 5 minutos, luego insistiría en volver. Salieron hacia los campos vacíos, la casa grande encogiéndose detrás de ellos. Después de 3 kilómetros, Braulio se detuvo cerca de un grupo de árboles. El sistema de drenaje está por allá, dijo Braulio, señalando a la nada. No veo nada. Braulio se giró y su sonrisa desapareció. ¿Sabes cuál es tu problema, Guzmán? Eres demasiado blando. Andrea lo vio en el momento en que te conoció. Lo suficientemente exitoso para ser útil, lo suficientemente débil para ser controlado. La sangre de Daniel se heló. ¿Qué acabas de decir? Mi hermana es buena actuando. Interpretó su papel durante 5 años. Tuvo un escuincle, y ahora es día de pago. Braulio sacó una navaja, probando el filo con el pulgar. Verás, mi papá dirige un negocio. Clientela muy exclusiva. Gente que paga mucho dinero por ciertas experiencias. Traemos mercancía. Ellos se divierten. Todo el mundo gana dinero. Mercancía, repitió Daniel, la palabra sabiendo a ceniza. Tu muchacho es de primera calidad. Joven, sano, probablemente grite muy bien. Braulio lo rodeó. Tú también ibas a ser parte del paquete. Los clientes pagan extra por sets familiares. Pero eres demasiado listo, haces demasiadas preguntas, así que simplemente vas a desaparecer en estos campos. Lástima el accidente de coche de camino a casa. Andrea estará devastada. La mente de abogado de Daniel trabajó clínicamente, incluso mientras el horror lo invadía. Esto no fue improvisado. Esto estaba planeado. El noviazgo relámpago de Andrea, el matrimonio, Lucas. Todo ello una larga estafa para producir inventario para cualquier operación enferma que Fausto dirigiera. Estás loco si crees. Braulio se abalanzó. Daniel tenía exactamente una ventaja. Braulio pensaba que era blando, débil, solo un abogado. Lo que Braulio no sabía era que Daniel había crecido en el barrio Bravo de Tepito en la Ciudad de México. Se había pagado la carrera de Derecho trabajando como sacaborrachos y había pasado sus 20 años aprendiendo a la mala que a veces la única respuesta a la violencia era una violencia superior. Daniel atrapó la muñeca de Braulio. La retorció y usó el impulso del hombre para empujarlo de cara contra la cuatrimoto. La nariz de Braulio se rompió con un crujido. Daniel agarró la navaja, le dio la vuelta y presionó la hoja contra la garganta de Braulio. ¿Cuántos?, exigió Daniel.
¿A cuántas familias le han hecho esto? Braulio se rió, la sangre burbujeando en su nariz. Braulio se rió, la sangre burbujeando en su nariz. Más de las que puedes contar. Tu mujer ha reclutado a 7 solo en los últimos 3 años. Tú eres solo el último. La visión de Daniel se nubló de rabia. Quería acabar con Braulio allí mismo. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba salvar a Lucas. Necesitaba destruirlos a todos. En su lugar, golpeó la cabeza de Braulio contra la cuatrimoto de nuevo, más fuerte. El hombre se quedó inerte. Daniel ató las manos de Braulio con unos cinchos que encontró en el compartimento de almacenamiento. La ironía no se le escapó, probablemente planeaban usarlos con él. Agarró el celular y las llaves de Braulio, y luego condujo la cuatrimoto de vuelta hacia el rancho a toda velocidad. El sol empezaba a ponerse. Había estado fuera 20 minutos. Demasiado tiempo. Cuando Daniel se acercó a la bodega, sus peores miedos se cristalizaron. Las puertas principales estaban abiertas, revelando una rampa que conducía bajo tierra, tal como dijo Lucas. Daniel apagó el motor y se acercó a pie. Voces resonaban desde abajo, el tono ronco de Fausto, el más ligero de Andrea y Lucas llorando. Quédate quieto, chamaco. A los compradores no les gustan las marcas en la cara. Daniel descendió la rampa. El nivel superior de la bodega era una fachada. Debajo había algo completamente diferente, un pasillo de concreto iluminado por una dura luz fluorescente. Múltiples puertas con cerraduras industriales. Una estaba abierta. Dentro, Daniel vio su peor pesadilla hecha realidad. Lucas estaba atado a una mesa médica, sin camisa. Fausto estaba sobre él con una máquina de tatuar. Andrea observaba desde la esquina, con el rostro inexpresivo. En la espalda de Lucas, Daniel podía ver el comienzo de unos números, un código de barras siendo grabado en la piel de su hijo. «Papá», gritó Lucas cuando vio a Daniel. «Papá, ayúdame». Fausto se giró. Los ojos de Andrea se abrieron de par en par, pero Daniel ya se estaba moviendo. Agarró la máquina de tatuar y la clavó en la mano de Fausto, haciendo aullar al anciano. Luego golpeó a Andrea tan fuerte que ella se estrelló contra la pared y se desplomó. «Daniel, espera», empezó ella. «Cierra la boca». Liberó a Lucas, atrayendo a su hijo a sus brazos. El niño temblaba, traumatizado, pero vivo. «Te tengo, campeón. Te tengo. Tenemos que irnos». Lucas sollozó. «Hay otros. Otros niños». «¿Qué?» Lucas señaló las otras puertas en los cuartos. «Se los llevan dentro». Fausto se rió desde donde se agarraba la mano sangrante. «¿Vas a rescatarlos a todos, licenciado? No tienes ni idea de dónde te has metido. Tengo comandantes en mi nómina, jueces, la mitad de la infraestructura estatal. Si sales de aquí, estás firmando tu propia sentencia de muerte». Daniel miró la cara aterrorizada de su hijo, los números quemados en su espalda, al monstruo que llevaba la cara de su esposa. Había estado jugando con reglas que ya no aplicaban. «Levántate», le dijo Daniel a Fausto. «Muévete». Los hizo marchar a ambos a otro cuarto a punta de pistola la escuadra de Braulio, que Daniel había tomado de la cuatrimoto. Los encerró dentro y luego pasó los siguientes 10 minutos forzando las entradas de los otros cuartos. 3 niños más, una niña de tal vez 9 años, un niño de unos 12 y una adolescente que parecía catatónica. Todos tatuados, todos aterrorizados. «¿Puedes ser valiente un poco más?», le preguntó Daniel a Lucas. «Necesito que los guíes arriba mientras yo». Unos faros barrieron la entrada de la bodega. Llegaban vehículos. Múltiples vehículos. «Los clientes», susurró el niño de 12 años. «Vienen los viernes». La mente de Daniel trabajó a la velocidad de la luz. No podía luchar contra todos ellos. No podía escapar con 4 niños traumatizados. Pero podía. Daniel se arrodilló, obligándose a sonar tranquilo. «Necesito que hagas exactamente lo que te digo. Llévate a estos niños y corran. No hacia la casa, lejos de ella. Hay una carretera 2 kilómetros al norte». «¿Recuerdas hacia dónde está el norte?». Lucas asintió, con lágrimas corriendo por su rostro.
Hagan señas a cualquier coche que pare. Llamen al 911. Cuéntenles todo. Daniel le puso el celular de Braulio en la mano. Si no lo logro. No, papá. Escúchame. Daniel agarró los hombros de su hijo. Eres la persona más valiente que conozco. Intentaste advertirme. Tenías razón. Ahora necesito que te salves a ti mismo y a estos niños. ¿Puedes hacer eso? Todo el cuerpo de Lucas temblaba, pero asintió. Daniel le besó la frente. Corre, ahora. Vio a su hijo desaparecer en la oscuridad con los otros niños, luego se volvió para enfrentar lo que venía. Tenía tal vez 3 minutos antes de que los clientes llegaran a la bodega. 3 minutos para asegurarse de que esos niños escaparan. Daniel revisó metódicamente cada cuarto, reuniendo cualquier cosa que pudiera ser prueba, computadoras, archivos, fotografías. Encontró un sistema de cámaras que mostraba toda la propiedad. Vio a Lucas y a los otros corriendo a través de un campo, dirigiéndose al norte. Buen muchacho. También vio 6 vehículos entrando en el camino de entrada. Hombres con trajes caros se bajaron. Los clientes de Fausto. Daniel tomó su decisión. Agarró un bidón de gasolina de un almacén, roció la instalación subterránea y puso un temporizador en el sistema de ventilación. Luego tomó cada prueba que pudo cargar y subió de nuevo a la bodega. Andrea gritaba desde su cuarto cerrado. Fausto bramaba amenazas. Braulio probablemente seguía inconsciente en el campo. El primer cliente llegó a la entrada de la bodega. Daniel levantó su arma. FGR al suelo. Era un blofeo. No era de la fiscalía. Pero el pánico en sus ojos era real. Se dispersaron como cucarachas. Daniel disparó 2 veces al aire y luego corrió hacia la camioneta de Braulio. Podía oír sirenas en la distancia. Lucas lo había logrado. Su hijo lo había logrado. Daniel condujo hacia el norte, siguiendo el mismo camino que habían tomado los niños. A medio kilómetro, los vio. Lucas al frente, protegiendo a los otros. Una ambulancia estaba parada a su lado, con las luces parpadeando. Lucas hablaba rápidamente con una paramédico uniformada, señalando hacia el rancho. Daniel se orilló y corrió hacia su hijo. Lucas se giró y chocó contra él, sollozando. «Volviste. Volviste. Siempre, campeón. Siempre». Daniel miró a la paramédico. «Hay más niños en esa bodega. Hombres armados en la propiedad. Los dueños están encerrados en el sótano». La paramédico ya estaba reportando por radio. En 10 minutos, toda la zona estaba llena de policías estatales, Guardia Nacional y ambulancias. Daniel dio su declaración mientras sostenía a Lucas, negándose a perder de vista a su hijo. Los otros niños fueron subidos a ambulancias. Una de las niñas seguía llorando. Un comandante de la policía estatal se acercó a Daniel con expresión grave. «Señor, tenemos que hablar sobre su esposa». «Ella es una de ellos», dijo Daniel rotundamente. «Ella ayudó a organizar esto». El comandante asintió lentamente. «Vamos a necesitar declaraciones extensas de usted y de su hijo». «Esto es». Hizo una pausa, buscando palabras. «Hemos estado rastreando redes de trata de personas durante años. Nunca encontramos la fuente. Si lo que nos dice es cierto». «Es cierto». Daniel le mostró las pruebas. Agarró archivos con nombres, fechas, cantidades. Fausto Carvajal ha estado dirigiendo esto durante al menos una década. Mi esposa reclutaba familias. Su hermano era el ejecutor. Planeaban vender a mi hijo esta noche. El rostro del comandante se endureció. «Venga conmigo». Daniel y Lucas fueron llevados al hospital, Lucas para ser examinado, Daniel para observación. Mientras los doctores trataban las quemaduras y el trauma de Lucas, Daniel se sentó en un cuarto privado y le contó todo a un grupo de trabajo de la FGR que aparentemente se había movilizado en respuesta. En algún momento, alguien le trajo café y le dijo que la bodega se había quemado. Fausto y Andrea habían salido, pero todo lo que había dentro estaba destruido. Todo excepto los discos duros que Daniel había sacado.
Encontramos 17 niños, le dijo un agente. Algunos en la instalación subterránea, otros en un edificio separado que descubrimos. El mayor tenía 16 años, el más joven 5. Su voz se quebró ligeramente. Usted los salvó. Si no hubiera actuado cuando lo hizo. Daniel no se sentía como un héroe. Se sentía como si hubiera estado ciego. 5 años casado con un monstruo y nunca lo había visto. 3 horas más tarde, un doctor salió del cuarto de Lucas. Pregunta por usted. No dormirá hasta que lo vea. Daniel encontró a su hijo acurrucado en una cama de hospital, pareciendo imposiblemente pequeño. Vendas frescas cubrían su espalda. Los ojos de Lucas se abrieron cuando Daniel entró. Ya se acabó, susurró Lucas. Daniel se sentó en el borde de la cama, acariciando el pelo de su hijo. Aún no, pero estaremos bien. Te lo prometo, campeón. Van a pagar por lo que hicieron. Lucas le agarró la mano. El hombre del teléfono, el paramédico. Preguntó qué pasó. No sabía qué decir. Solo seguir repitiendo lo que me dijiste. Correr al norte. Hacer señas a cualquier coche. Llamar al 911. No podía dejar de temblar. Lo hiciste perfecto. Fuiste muy valiente. Tenía miedo. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que tienes miedo y lo haces de todos modos. Daniel limpió las lágrimas de la cara de su hijo. Descansa un poco. No me voy a ir a ninguna parte. Lo prometo. Lo prometo. Mientras Lucas finalmente se quedaba dormido, Daniel se sentó en la oscuridad e hizo planes. La FGR tenía las pruebas. Fausto, Andrea y Braulio estaban bajo custodia. Los clientes que habían llegado estaban siendo detenidos. Debería haber terminado, pero Daniel había oído lo que dijeron los policías. Fausto presumía de tener comandantes y jueces en la bolsa. El sistema estaba podrido, y si había siquiera una posibilidad de que estas personas salieran libres. Daniel sacó su celular y comenzó a hacer llamadas. Era abogado. Sabía cómo armar casos, cómo trabajar el sistema, cómo aplicar presión. Pero más que eso, sabía cómo identificar la debilidad y explotarla. Fausto Carvajal había cometido un error crítico, había subestimado a Daniel Guzmán. Eso le iba a costar todo. Durante la siguiente semana, Daniel se familiarizó íntimamente con el caso de la Fiscalía contra la familia Carvajal. Lo que descubrió le heló la sangre. Esto no era solo una red de trata, era una red sofisticada que abarcaba 5 estados. Fausto había comprado efectivamente a las autoridades locales. Pero más que eso, había creado un sistema de chantaje y extorsión que mantenía a todos a raya. Los clientes no eran solo degenerados ricos. Eran políticos, líderes empresariales, gente con poder. Fausto grababa todo, guardaba registros meticulosos, no para el juicio, sino para tener ventaja. Andrea había sido preparada en el negocio familiar desde la infancia. Su trabajo era la seducción y el reclutamiento. Había hecho esto 6 veces antes de Daniel. Uno de esos maridos anteriores estaba muerto. 2 habían desaparecido. Los otros estaban demasiado aterrorizados o eran cómplices para testificar. Braulio era el ejecutor. Pero no era el único. Fausto tenía todo un equipo de hombres como él, sicarios exmilitares, gente que hacía el trabajo sucio por el precio adecuado. ¿Y los compradores? Pagaban más de 5 millones de pesos por sesión. Fausto estaba sentado sobre decenas de millones en activos, todos cuidadosamente lavados a través de empresas fantasma y subsidios agrícolas. El caso de la Fiscalía era sólido, pero Daniel podía ver las grietas. Jueces comprados podían desestimar pruebas. Testigos intimidados podían retractarse. Clientes poderosos podían hacer que esto desapareciera dando un carpetazo. Daniel tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Pero la tomó de todos modos. Iba a asegurarse de que se hiciera justicia, sin importar lo que costara. Su primera llamada fue a un viejo amigo de Tepito, Ramiro Peralta, que había pasado de estafador callejero a investigador privado legítimo.
Ramiro le debía un favor a Daniel de cuando Daniel lo había sacado de una bronca legal pro bono. Necesito trapos sucios, le dijo Daniel. Trapos sucios de verdad. De los que se pegan. Ramiro voló en 24 horas. Se reunieron en el cuarto de hotel de Daniel mientras Lucas dormía bajo guardia en el hospital. Esto va más allá de trapos sucios, mano, dijo Ramiro después de que Daniel le explicara todo. Esto es territorio de tierra quemada. Eso es lo que quiero. Ramiro lo estudió. ¿Estás seguro? Porque lo que me pides que haga. No hay vuelta atrás de esto. Tatuaron a mi hijo como si fuera ganado. Planeaban venderlo a violadores y asesinos. No quiero volver de esto. Quiero quemar su mundo entero. Ramiro asintió lentamente. Entonces a darle. Mientras la FGR construía su caso criminal, Daniel y Ramiro construyeron otra cosa. Un arma de información. Identificaron a cada cliente que había visitado el rancho de Fausto en la última década. Rastrearon dinero, encontraron patrones, conectaron puntos, y luego empezaron a encontrar secretos. El senador que visitó 3 veces estaba desviando fondos de campaña. El juez que desestimó investigaciones anteriores tenía una adicción al juego y debía dinero a gente peligrosa. El comandante que miraba hacia otro lado tenía su propia colección de materiales ilegales en la computadora de su casa. Uno por uno, Daniel catalogó sus pecados. Luego hizo copias, muchas copias. Sabes, esto te convierte en un criminal también, señaló Ramiro. Algunas de estas cosas, la forma en que las conseguimos, no valdrían en un juicio. No me importa el juicio. Me importan las consecuencias. El plan de Daniel era elegante en su simplicidad. Haría más peligroso para el sistema proteger a don Fausto Carvajal que procesarlo. Comenzó con paquetes anónimos enviados a medios de comunicación, documentos, vídeos, registros financieros. Nada que pudiera rastrearse hasta él, pero todo apuntando a la red de trata y a sus clientes. Las noticias locales lo recogieron primero, luego las nacionales. En días, la historia estaba en todas partes. El senador renunció antes de poder ser desaforado. El juez se recusó de todos los casos relacionados y se retiró abruptamente. El comandante fue arrestado bajo cargos federales. El escudo protector de Fausto se estaba desmoronando. Pero Daniel no había terminado. Visitó a Andrea en el reclusorio. Parecía demacrada, disminuida sin su maquillaje y ropa de marca. Cuando vio a Daniel, intentó sonreír. Gracias a Dios. Daniel, tienes que ayudarme. Mi abogado dice. No estoy aquí para ayudarte. Daniel se sentó frente a ella, con voz de hielo. Estoy aquí para asegurarme de que entiendes lo que va a pasar. La sonrisa de Andrea vaciló. ¿De qué estás hablando? Vas a declararte culpable. Vas a testificar contra tu papá y tu hermano. Vas a nombrar a cada cliente, cada víctima, cada detalle de la operación. Y vas a renunciar a todos los derechos de custodia o contacto con Lucas. Nunca. Daniel deslizó una carpeta sobre la mesa. Estos son los testimonios de las 7 familias antes de nosotros. Las que reclutaste. Los encontré, Andrea. Encontré a un hombre cuya esposa sedujiste, que desapareció en un accidente de senderismo después de que vaciaras sus cuentas bancarias. Encontré a una madre soltera a la que te hiciste amiga, cuya hija terminó en el sótano de Fausto durante 3 meses antes de escapar y estaba demasiado traumatizada para hablar. Los encontré a todos. El rostro de Andrea palideció. Están dispuestos a testificar. Todos ellos. Pero esa no es ni siquiera la peor parte. Daniel se inclinó hacia adelante. Di copias de todo y me refiero a todo a un amigo periodista. Si me pasa algo, si luchas contra esto de alguna manera, si respiras mal, todo se hace público. Cada cliente, cada transacción, cada vídeo que Fausto grabó para el chantaje. Todo el imperio enfermo expuesto. No puedes. Ya lo hice. Así que, aquí está tu elección. Coopera completamente. Declárate culpable. Desaparece en cualquier agujero en el que te meta el sistema penitenciario por el resto de tu vida. O niégate y mírame destruir no solo a ti y a tu familia,
sino a cada persona que pagó alguna vez para herir a un niño. Porque lo haré, Andrea. Quemaré todo esto y bailaré sobre las cenizas. Ella lo miró con algo parecido al horror. Se suponía que eras débil. Se suponía que eras fácil. Se suponía que eras humano. Daniel se levantó. Tienes 24 horas para decirle a tu abogado que estás cooperando. Después de eso, empiezo a liberar archivos. Salió sin mirar atrás. El abogado de Andrea llamó a la mañana siguiente. Su cliente estaba dispuesta a cooperar plenamente. Los siguientes 2 meses fueron un borrón de declaraciones, testimonios y negociaciones. Lucas comenzó terapia, sesiones diarias intensas con un especialista en trauma. Daniel vendió su casa, los mudó a un departamento seguro y luchó por alguna apariencia de normalidad. El juicio comenzó en octubre. Fausto Carvajal, Andrea Guzmán de Carvajal y Braulio Carvajal fueron juzgados juntos por múltiples cargos de trata de personas, secuestro, asalto y delincuencia organizada. La fiscalía tenía testigos cooperantes, pruebas físicas y el testimonio de Andrea detallando toda la operación. Daniel se sentaba en la audiencia todos los días, observando. Lucas se quedó en casa con un terapeuta, ahorrándose la terrible experiencia de testificar gracias a la declaración de culpabilidad y cooperación de Andrea. Fausto permaneció desafiante todo el tiempo, sonriendo con suficiencia a las cámaras, confiado en que su dinero y conexiones lo salvarían. Daniel se aseguró de que no fuera así. Cada vez que un posible jurado era desestimado por parcialidad, el investigador de Daniel averiguaba por qué y lo filtraba. Cada vez que una moción de la defensa amenazaba con descarrilar el procedimiento, Daniel alimentaba con información a periodistas que hacían las preguntas correctas. Se suponía que él no estaba involucrado. Oficialmente, era solo una víctima. Pero tras bambalinas, orquestó cada movimiento. La fiscalía presentó a 17 víctimas que habían sido recuperadas del rancho. Mostraron vídeos de la instalación subterránea. Mostraron registros financieros que probaban que Fausto había ganado más de 800 millones de pesos con su operación. Luego sacaron a los clientes, los compradores que habían sido arrestados, a quienes ofrecieron tratos por su testimonio. Uno por uno, describieron lo que pagaron, lo que habían hecho. El juez deliberó. Culpables de todos los cargos. La sentencia llegó 2 semanas después. Fausto Carvajal, prisión vitalicia, sentencias consecutivas sumando cientos de años. Braulio Carvajal, 75 años. Andrea Guzmán, 50 años. Daniel no sintió nada cuando se leyeron las sentencias. Ni satisfacción, ni alivio, solo un agotamiento vacío. Fuera del juzgado, los reporteros lo rodearon. Daniel dio una breve declaración. Mi hijo está vivo. Los otros niños están a salvo. Eso es todo lo que importa. Pero aún no había terminado. 2 días después de la sentencia, Daniel recibió una llamada de Ramiro. Tienes que ver esto. Se reunieron en un lugar seguro. Ramiro le mostró nueva información. Mensajes del celular encriptado de Fausto que la FGR había pasado por alto. Nombres, direcciones, pruebas de otras operaciones, otras redes, otros niños. Esto es más profundo que Durango, dijo Ramiro en voz baja. Fausto era un mando medio, no la cima. Daniel miró los archivos, sintiendo el peso de ello. Podía entregar esto a la fiscalía. Dejar que ellos se encargaran. Alejarse. Centrarse en curar a su hijo. O pensó en las pesadillas de Lucas, la forma en que su muchacho todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Pensó en los 17 niños que habían recuperado y los incontables otros que seguían ahí fuera. Sigue escarbando, le dijo Daniel a Ramiro. Encuéntralos a todos. Durante el año siguiente, Daniel se convirtió en otra cosa. No un abogado, no un padre buscando justicia, algo más duro, más frío. Usó su conocimiento legal para navegar por el sistema, su investigador para encontrar objetivos y su creciente red de contactos para aplicar presión. 3 redes de trata más fueron expuestas. 12 arrestos más. 46 niños recuperados. Daniel no lo hizo a través de los tribunales. Lo hizo a través de filtraciones, a través del chantaje, haciendo que fuera demasiado caro para la gente mala permanecer oculta.
Lucas sabía algo de ello. Habían tenido largas conversaciones sobre justicia versus venganza, sobre el bien y el mal. Su hijo estaba mejorando, todavía en terapia, todavía sanando, pero sonriendo más, riendo ocasionalmente. Papá preguntó Lucas una noche durante la cena. Los niños en las noticias de hoy, los que encontraron en Sonora. ¿Ayudaste a encontrarlos? Daniel consideró mentir, decidió que su hijo merecía algo mejor. Sí. Qué bueno. La voz de Lucas era firme. Merecen ser salvados. Todo el mundo lo merece. ¿Seguirás haciéndolo? ¿Buscándolos? Daniel miró a su hijo, 7 años y ya cargando cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero todavía valiente, todavía noble, todavía creyendo que el mundo podía ser mejor. Mientras sea capaz, prometió Daniel. Lucas asintió. ¿Puedo ayudar? ¿Cuando sea mayor? Centrémonos en que seas un niño primero. Pero Daniel sabía que la respuesta eventualmente sería sí. Porque Lucas había visto la oscuridad y había sobrevivido. Y si Daniel había aprendido algo, era que los sobrevivientes eran los guerreros más fuertes de todos. 3 años después, Daniel estaba en una sala de conferencias rodeado de agentes de la FGR, ministerios públicos y representantes de 3 estados diferentes. En la pantalla detrás de él había un mapa salpicado de marcadores rojos, cada ubicación donde su información había llevado a arrestos y recuperaciones. Más de 300 niños salvados, 78 redes de trata desmanteladas, cientos de perpetradores en prisión. Licenciado Guzmán, dijo el fiscal general, lo que ha logrado no tiene precedentes. Nos gustaría formalizar este acuerdo, traerlo como consultor. No. La respuesta de Daniel fue firme. No estoy interesado en trabajar para el gobierno. Entonces, ¿qué quiere? Daniel miró el mapa, todos esos marcadores rojos. Quiero que hagan su trabajo. Quiero que prioricen estos casos. Quiero que les crean a las víctimas cuando dan un paso al frente. Quiero que dejen de permitir que gente poderosa se esconda detrás del dinero y las palancas. Se puso de pie. Me voy a casa con mi hijo. Cuando estén listos para luchar realmente en esta guerra en lugar de solo administrarla, llámenme. Hasta entonces, seguiré haciéndolo a mi manera. Salió para encontrar a Lucas esperando en el lobby, ahora con 10 años y leyendo un libro sobre psicología criminal. El niño levantó la vista y sonrió. ¿Cómo te fue? Igual que siempre. Quieren controlarlo. Yo quiero arreglarlo. Lucas cerró su libro. ¿Les dijiste que no? ¿Lo hice? Bien. Lucas se puso de pie, y a Daniel le sorprendió lo mucho que había crecido. Porque la gente como nosotros, no trabajamos para el sistema. Trabajamos para la gente a la que el sistema le falló. Daniel puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo mientras salían a la luz del sol. ¿Cuándo te volviste tan listo? Aprendí del mejor. Se fueron a casa, no al departamento al que habían huido después del juicio, sino a una nueva casa en un fraccionamiento tranquilo. Daniel había reconstruido su despacho legal, ahora especializándose en representar a víctimas de trata. Lucas estaba en la escuela regular, yendo bien, haciendo amigos. Tenían citas de terapia y partidos de fútbol y problemas normales como tarea y quehaceres. Pero una vez al mes, Daniel se reunía con Ramiro y su creciente red de investigadores, periodistas y criminales reformados. Compartían información, coordinaban esfuerzos y cazaban monstruos. Fausto Carvajal murió en prisión 2 años después de su sentencia. Daniel no sintió nada cuando se enteró. Andrea seguía en prisión y lo estaría por al menos otros 25 años. Había escrito cartas a Daniel suplicando contacto con Lucas. Él las había quemado todas. Braulio había sido asesinado en una pelea en el penal 6 meses después de la sentencia. Daniel sospechaba, pero no podía probar, que alguien a quien él había ayudado a condenar era responsable. No perdió el sueño por ello. Los clientes, los compradores, encontraron varios destinos. Algunos cumplieron condena, algunos se suicidaron, algunos simplemente desaparecieron de la vida pública, con sus carreras y reputaciones destruidas. Daniel no celebró nada de ello. Esto no era una victoria. Era simplemente necesario.
Una tarde, Daniel encontró a Lucas en su cuarto rodeado de recortes de periódico e impresiones sobre casos de trata. ¿Tarea?, preguntó Daniel. Lucas levantó la vista. Algo así. Estoy rastreando patrones. Mira, hay este grupo de desapariciones en Tamaulipas que coincide con el patrón de Durango. Demografía similar, líneas de tiempo similares, falta de respuesta policial similar. Daniel se sentó en la cama, orgullo y preocupación mezclándose a partes iguales. Tienes 10 años. Deberías estar siguiendo estadísticas de béisbol. Hago eso también. Pero esto importa más. Lucas señaló su mapa. Si podemos identificar el patrón, podemos predecir dónde buscar después. Tal vez detenerlo antes de que más niños salgan heridos. Daniel atrajo a su hijo en un abrazo. Vas a cambiar el mundo, campeón. Nosotros, corrigió Lucas, devolviendo el abrazo. Nosotros vamos a cambiarlo. Y lo hicieron. Durante la siguiente década, Daniel y Lucas Guzmán se convirtieron en leyendas en ciertos círculos. No famosos. Daniel se aseguró de mantenerse fuera del foco de atención. Pero la gente que luchaba contra la trata de personas, que representaba a las víctimas, que investigaba estos casos, todos conocían el apellido Guzmán. Lucas fue a la universidad a los 16 años, con doble carrera en criminología y psicología. Daniel continuó su trabajo, ahora con un equipo completo de investigadores y abogados. Juntos, construyeron una organización dedicada únicamente a identificar y desmantelar redes de trata. Salvaron vidas, cientos de ellas, tal vez miles, contando los efectos colaterales. Pero Daniel nunca olvidó dónde empezó. Cada año, en el aniversario de esa horrible noche, él y Lucas manejaban hasta donde solía estar el rancho. La propiedad había sido incautada y demolida. Ahora eran solo campos vacíos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no te hubiera escuchado ese día?, preguntó Daniel a Lucas, ahora un joven de 20 años. Lucas, alto y seguro pero aún con esos mismos ojos cómplices, negó con la cabeza. No tengo que preguntármelo. Sé exactamente lo que habría pasado. Por eso hacemos esto. Permanecieron en silencio, recordando. Luego Lucas habló de nuevo. ¿Sabes lo que me dijo la paramédico esa noche? Bueno, yo seguía repitiendo lo que habías dicho cuando no podía dejar de temblar. ¿Qué? Dijo, tu papá debe ser un buen hombre para enseñarte eso. Y yo le dije, no, es un gran hombre, porque un buen hombre habría llamado a la policía y esperado lo mejor. Un gran hombre quemó todo para asegurarse de que se hiciera justicia. Daniel sintió la emoción apretada en su garganta. No sé si lo que hice fue genial. Parte de ello fue probablemente criminal, definitivamente poco ético. Fue necesario. Lucas se giró para mirarlo. Y me salvó a mí. Nos salvó a todos. Eso es lo que importa. Volvieron al coche y condujeron a casa, dejando a los fantasmas de ese lugar detrás de ellos. Daniel Guzmán había aprendido hace mucho tiempo que las cadenas más fuertes no están hechas de acero, están hechas de amor. Y aprendió algo más, también, que el amor, cuando se ve amenazado, podía transformarse en algo lo suficientemente poderoso como para romper cualquier cadena, quemar cualquier oscuridad y rehacer el mundo. Había sido débil una vez, ciego al monstruo en su hogar. Nunca más. Había estado atrapado en un sistema que fallaba en proteger a los vulnerables. Rompió ese sistema y construyó algo mejor. Lo más importante, había salvado a su hijo. No solo esa noche, sino cada día desde entonces, mostrándole que la gente buena no solo espera justicia. Hacen que suceda. Mientras entraban en su cochera, el celular de Lucas vibró. Lo checó y le mostró a Daniel la pantalla. Un mensaje encriptado de uno de sus contactos. Otra pista. Otra red que exponer. Más niños que necesitaban ser salvados. Daniel encontró los ojos de su hijo en el espejo retrovisor y vio su propia determinación reflejada. ¿Listo?, preguntó Lucas. Daniel sonrió. No era una sonrisa feliz, la felicidad era un lujo que habían sacrificado, pero estaba satisfecha, decidida. Siempre. Entraron y se pusieron a trabajar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció?
Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.